Bueno, mi nombre es Daniel Fernández, tengo 15 años, soy del pueblo Guayú, del clan Ipuana. Vivo actualmente en Uribia y me crié en Venezuela. Soy inmigrante venezolano. Mi antiguo colegio en Paraguaypoa me gustaba pasar el tiempo con mis compañeros. Básicamente esa era mi rutina diaria, que salía del colegio, me iba con ellos. Después que nos mudamos a Uribia, cuando yo tenía 10 años, en el colegio sufría, o sea, ni tanta, pero sentía bullying por ser venezolano. Al principio me sentía, o sea, con pena, ya que era el único que no sabía nada de la cultura. Pero, o sea, siempre de pequeño a mí me interesó conocer los instrumentos culturales. Primero comencé con los instrumentos ancestrales guayú y gracias a eso aprendí mucho más, ya que aprendí casi todo sobre mi cultura. Gracias a la escuela del profe Inco Sauye Pia Guayú, con la que básicamente tengo 5 años ya. Buenos días. Buenos días. ¿Qué más, profe? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Profe, ¿me puede prestar el acordeón? Claro, lo estaba esperando. Voy a practicar las canciones que usted me dijo que ensayara. ¿Listo? El acordeón a mí me llamó la atención desde muy temprana edad, ya que vi que lo llevaban a las parrandas cuando mi papá se ponía a beber con sus amigos. Y pues yo quería saber en realidad cómo funcionaba el acordeón. Y pues ahora que vivo en Uribia, conocí al profesor Edwin Díaz, que daba clases en el Centro Cultural. Y él me ayudó, me dijo que me apoyaba en todo. Mi mamá y mi papá son mi ejemplo a seguir, ya que gracias a ellos soy lo que soy hoy en día. Y pues le agradezco bastante por todo lo que han hecho por mí. Sobre todo mi mamá, ya que ella me enseñó cómo a respetar a la gente, cómo es un ser guayú. Y de mi papá también aprendí lo mismo. Me ha enseñado muchas cosas sobre la cultura, es el que más me da consejos y es el que me ayuda. Y dice que, o sea, él respeta todas mis decisiones que voy a hacer en mi vida y las apoya. Yo agradecido porque o sea, me gustan los padres que yo tengo y no los cambiaría por nada. Con mis hermanos, yo siempre estoy apegado con ellos, o sea, yo los quiero bastante y ellos cuentan con mi apoyo para todo. Lo que ellos me pidan, yo los ayudo. Para mí la vida es la música, ya que gracias a la música encontré lo que es mi felicidad. Me gustaría ser un músico acordeonero y también ser un gestor cultural, abrir mi escuela como lo hizo el profe Inco.